Recién los hermanos entonaban esa alabanza que dice: yo te animo a confiar. Y esa es nuestra misión. Ese es el trabajo que hizo Josué y Caleb. Eso fue lo que definió el destino de Josué y Caleb y el de los incrédulos. Hasta ahí llegaron. Ya Dios le había dado amplias oportunidades para que pudieran, ¿no es cierto?, tomar el camino de la fe. Y evidentemente la palabra de Dios nos muestra que siempre hay un tiempo para todo. Eso muestra que Dios no va a estar esperándonos en lo que respecta, ¿no es cierto?, a nuestras responsabilidades de tener que tomar, como decía el pastor José Luis ayer, la determinación. Porque hay cosas que hay que determinarlas. Si nosotros no las determinamos, no vamos a poder terminar más con eso. Él dijo: esto pues determiné para conmigo, no voy a ir a ustedes con tristeza. ¿Cómo hizo para sacarse la tristeza de encima? Se la sacó de encima por medio de una determinación, una facultad que un cristiano tiene, que un ser humano en su estado normal no tiene. Así también nosotros, seguramente, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos acelerados, ¿no es cierto?, donde Dios viene hablándonos por distintos hermanos acerca de la venida del Señor. Si nos viene hablando acerca de la venida del Señor, antes de la venida del Señor hay muchas cosas para que se lleven a cabo. La gran cosecha, la cosecha final, los obreros que estén preparados, presentados como obreros delante de Dios, el comienzo de la gran cosecha, la cosecha final, porque el arrebatamiento se nos va a venir el Señor a llevarse una iglesia en la condición de ahora, sino una iglesia gloriosa. Entonces, viendo nosotros los tiempos que estamos viviendo, es un momento especial, ideal, para que todos, ¿no es cierto?, como siervos del Señor, ya no como hermanos, estemos sirviéndole al Señor, comportándonos como servidores del Señor, animando, estimulando a todos los hermanos a confiar en el Señor, a creer en el Señor. Y ya tomar, ¿no es cierto?, la determinación de cortar con esas cosas que hacen desviar a los hermanos, que trastornan la fe de los hermanos, que lastiman a los hermanos, que Dios ya no viene hablando hace mucho, pero después llega un momento en donde ya la cosa se hace irreversible, ¿no es cierto? Ya hay quienes vienen adoptando esta postura, ya no van a desistir, van a seguir con lo mismo, pero los que vienen perseverando en la fe tampoco van a dejar de perseverar en la fe. Entonces, ¿qué es lo importante? Animarnos a confiar. Y más ahora en este tiempo, con la tremenda lucha que nosotros tenemos, empezando con nosotros mismos, con el asalto, ¿no es cierto?, de los pensamientos, de los razonamientos. Amén. Tiene un valor tremendo el poder hacer este trabajo y saber hacerlo bien. Animar a los hermanos a confiar, estimular a los hermanos a confiar, como estábamos entonando la alabanza recién. Amén. Romanos capítulo 4, verso 18. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, damos lectura a la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él le fue contada, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. A los que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ayer el pastor José Luis habló algo muy hermoso de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, o sea, la carrera de la fe, pero ellos iban en busca de unas promesas que Dios les hizo que no tienen nada que ver con lo que nos ha hablado a nosotros. O sea, ellos creyeron cosas que Dios les habló, pusieron en fuga ejércitos extranjeros por medio de la fe, hicieron muchas cosas por fe. Pero bueno, si nosotros creemos como ellos creyeron, si nosotros no nos debilitamos en la fe,
si nosotros no dudamos por incredulidad, pero ya no de cosas que nos prometieron como ellos, sino de esto, que creemos y estamos convencidos de esto, que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, va mucho más allá de lo que le dijo a ellos. Yo le estaba diciendo a algunos hermanos el otro día que con que vengan a algunos cultos medio salteados, o sea, en un culto que vengan, no se van a poder llevar el mensaje. Porque a nosotros Dios nos ha dado otra cosa. El mensaje lo va a poder encontrar, ¿no es cierto?, si usted sigue el orden correlativo de las enseñanzas. Porque Dios nos comienza a hablar algo hoy y por ahí lo termina en 4, 5, 6 cultos más. Entonces, en todos esos cultos, que usted va a estar atento a lo que Dios nos habla, va a poder captar el mensaje. Es muy difícil, ¿no es cierto?, que en un culto que usted venga después de 15 días, en una palabra pueda captar el mensaje. Porque el mensaje aquí no se habla en un culto, aquí el mensaje se desarrolla en varios cultos. Entonces, estando usted en varias reuniones, o sea, entendemos que puede haber razones por las cuales usted no puede venir, pero el consejo, usted si quiere lo toma, si no quiere lo deja. Ahí es donde está la responsabilidad, o sea, individual. Confiamos de que comenzó la buena obra, nosotros lo va a perfeccionar. Está bien, es así, pero ¿dónde empieza y dónde termina mi responsabilidad? No soy del culto, no voy. ¿Por qué? Porque me siento mal, mañana tampoco no, porque me duele la cabeza. Esa es mi responsabilidad de determinar, para que no sufran pérdida. Por eso le quiero aclarar, para que no haya ningún tipo de confusión. Cuando usted viene a un culto, no se va a poder llevar el mensaje, va a poder entender lo que se habló hoy, pero el mensaje lo va a poder captar seguramente en el desarrollo de los cultos. Porque lo que vamos a hablar hoy está tremendamente ligado con lo que se habló ayer y con lo que se viene hablando ya de hace tiempo, en donde el Señor nos dijo que la conducta, las acciones humanas, se basan en lo que el hombre mira, en lo que piensa. Eso le genera emociones y sentimientos y eso después termina en las acciones. Para esto, Dios eligió a una nación, Dios eligió al pueblo de Israel y hoy nos dice a nosotros, ¿no es cierto?, que miremos las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento porque para nuestra enseñanza quedaron registradas. ¿Sabe qué? No tenemos idea nosotros lo que es la iglesia. No tenemos idea cuál es el propósito misterioso de Dios que vino después de que Cristo murió, resucitó, pasó 40 días y ahí comienza a gestarse, a manifestarse el propósito eterno de Dios, la iglesia. Nadie sabía lo que era, no se sabe lo que es la iglesia, el misterio de Dios. Y nosotros somos la iglesia. Y esa nación, la nación de Israel, fue escogida para que nosotros miremos lo que es el hombre en su estado natural y lo que Dios va a terminar haciendo con el hombre en su estado natural, y eligió una nación entera. Por eso que nosotros somos los únicos que Dios nos enseña, ¿no es cierto?, a amar al estado de Israel y a nunca maldecir ni a los judíos ni al estado de Israel, porque nuestro Mesías, el que ellos todavía están esperando, que para nosotros ya vino, nos enseñó a amar a los judíos. Fueron esa bendita nación escogida por Dios para que Dios le entregara la ley y descubriera al hombre, ¿no es cierto?, su grado de pecaminosidad, para que hoy nosotros sentados podemos ver, mira ahí, hay sufrimientos, años que tuvieron que esperar, algunos de ellos que se justificaron por la fe, todo eso para que nosotros pudiésemos aprender. Nuestra oración siempre tiene que ser para bien del pueblo de Israel, de la nación de Israel y de todos los judíos que habitan sobre la paz de la tierra. Amén. Así también hemos de enseñar a nuestros niños en la escuela bíblica también, que aprendan a amar a los judíos, porque de los judíos vino la salvación que hoy disfrutamos nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero también vimos que en el medio de ellos, como el caso de Josué y Caleb, por causa de la fe, pudieron alterar todo ese orden humano normal. El hombre mira, piensa, pero su sabiduría es animal, es terrenal, diabólica, por eso siente cosas horribles. Y lo que hace nunca agrada a Dios. Pero apareció Josué y Caleb, que vieron otra cosa. Por causa de la fe, vieron otra cosa. Por causa de la fe, sintieron lo que Dios siente.
Por causa de la fe, vieron lo que Dios ve. Por causa de la fe, pensaron como Dios piensa. Y mire que unieron, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Vieron la distancia que hay del tercer cielo a la tierra? Así son mis pensamientos de vuestros pensamientos. Pero por causa de la fe, pudieron achicar esa distancia a una velocidad que en la tierra no se puede medir. Porque pensaron por causa de la fe como Dios piensa, sintieron por causa de la fe lo que Dios siente, e hicieron por causa de la fe lo que Dios quería que hagan. Animaron al pueblo a entrar a la tierra prometida. Y por causa de la fe quedaron definidos, escuchen, por causa solamente de la fe, no porque la persona es mejor o peor que otra, no, por causa solamente de la fe quedaron definidos los que heredaron la tierra y los desterrados. Los que no heredaron la tierra, y así también soy. Lo que pasa que para nosotros todavía puede llegar a ser peor. ¿Por qué? Porque estuvimos mirando que tenemos que cuidar o hacer como hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? No dudó por incredulidad, se fortaleció en la fe. Eso es lo que tenemos que estudiar, eso es lo que tenemos que mirar, eso es lo que tenemos que ver. Si es que queremos perseverar en bien hacer, porque dice gloria, honra y paz a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, ¿no es cierto? Mirar ahí, si es que nos interesa verdaderamente, si es que no queremos ser desterrados y heredar la tierra y las promesas que Dios tiene para nosotros, tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque Dios nos habló, ¿no es cierto?, de que existen los débiles en la fe, existen los náufragos, los negadores, los extraviados de la fe, los que apostatan de la fe, los que trastornan la fe. Si nosotros llegamos a estar en alguno de esos lugares, ¿qué va a suceder? Vamos a actuar como seres humanos. Y si actuamos como seres humanos, ¿no es cierto?, los judíos que no crecieron fueron cortados. Nosotros también seremos cortados si no es que permanecemos firmes en la fe. Por eso es que tenemos que mirar tanto acerca de la fe, indagar acerca de la fe, estudiar los misterios de la fe, tener la revelación de los misterios de la fe para que no nos acontezca lo mismo que a ellos. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco nos perdonará a nosotros, porque ellos fueron incrédulos, pero nosotros hemos dado testimonio de que tenemos fe. Pero si no debilitamos o negamos la fe, nos ponemos en una postura de que somos peor que un incrédulo. ¿Vio cómo terminaron los incrédulos? Fueron desgajados. ¿Y qué puede pasar con nosotros si teniendo fe, la negamos? Pero el que niega la fe es peor que un incrédulo. Y qué glorioso, ¿no es cierto?, el pastor de Pérgamo, a donde la iglesia estaba, donde estaba el trono de Satanás. Y el Señor le dice, te estoy observando y veo que has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Bendito sea su nombre. Existen los débiles en la fe, existen los que naufragan en la fe, existen los que se extravían de la fe, existen los que niegan la fe, existen los que apostatan de la fe, existen los que trastornan la fe, existen los que la nutren también. Por eso el trabajo glorioso de como entonaban los hermanos esta alabanza hace un ratito, ¿no es cierto?, estimulándonos a confiar. Bendito sea su nombre. Cualquiera de esas cosas que nosotros hagamos nos va a llevar a actuar en la carne y nos puede llegar a colocar en una posición de la peor que un incrédulo. ¿Cómo nos mirar? Ayer ¿qué escuchamos? Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Decíamos, ¿a dónde empieza nuestra responsabilidad delante de Dios y a dónde termina? Ahí empieza y termina. ¿Por qué? Porque nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Si usted quiere, pone los ojos en los chismes, los cuentos, lo que le dijeron, que le contaron, que me enteré, que no sabe, estoy mal y no quiero ir más porque me dijeron, que me contaron, que lo vieron. Usted pone los ojos donde quiera. El consejo es, puesto los ojos. O sea, ¿querés llegar? ¿Querés alcanzar? ¿Querés el perfeccionamiento de la fe? ¿Queremos no perder nada? ¿Queremos alcanzar todo? No mire nada. Ponga los ojos en aquel que le puede ayudar a alcanzar todas esas cosas que usted quiere. Esa es nuestra responsabilidad. Puesto los ojos en Jesús. Si usted quiere los pone, si no quiere no los pone. Pero mire el ejemplo de Abraham.
también le tocó en una posición como la nuestra. Sin embargo, Abraham se fortaleció en la fe. Y en la carta de Santiago, capítulo 2, verso 22, dice: ¿no ves cómo perfeccionó su fe por las obras? Eso tenemos que estudiar. Entonces, a este no le pasó de debilitarse, no le pasó de naufragar, no le pasó de extraviarse, no le pasó de trastornar, no le pasó nada. Por el contrario, dice que no se debilitó en la fe, seguramente tampoco la negó, tampoco se extravió, tampoco naufragó, sino que se fortaleció en la fe. Y Santiago dice: ¿no ves cómo perfeccionó su fe por las obras? Ahí detengámonos un instante, en nuestro peregrinaje. Detengamos un instante y miremos y estudiemos eso. Porque si Él pudo, nosotros también podemos. Y aún todavía, la gracia que reina para con nosotros se me hace que en este tiempo final es mucho más abundante de que por ahí fue para con ellos. Pero que no estamos en inferioridad de condiciones, denlo por hecho. Así que déjese de hacer el mártir, la mártir, y de andar llorando por todos los rincones, porque no nos vamos a poder justificar delante de Dios si perdemos todo por causa de esto. Es una responsabilidad individual. Lo hizo Él. No sé qué pasó con otros, lo hizo Él. Si nosotros queremos, lo hacemos. Si no queremos, no lo hacemos. Estamos acá. Fuimos enseñados para que podamos aprender. Si usted quiere, cuando trabaja como le enseñaron. Si no, como usted quiere. Pero ahí le va a pasar lo que le pasó a Lucifer. Que Dios le dio sabiduría. Y se la dio para algo. Se la dio para que haga no lo que está haciendo. El problema no fue la sabiduría que Dios le dio. El problema es lo que había en el corazón de Él. Así también igual nosotros. El problema no es la sabiduría que Dios nos da, ni los dones que Dios nos da, sino lo que hay dentro de nuestro corazón, que es lo que vamos a hacer con eso que Dios nos da. Ahí es donde está el problema. El problema no está en la sabiduría, el problema no está en los dones, el problema está en lo que nosotros permitimos que esté adentro de nuestro corazón. Y adentro de su corazón, seguro, ¿no es cierto?, que la promesa que Dios le hizo, que ahora la vamos a mirar, al ver con sus ojos naturales, se le viene todo abajo. Sin embargo, se propuso de pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo supo qué hacer para fortalecerse en la fe? ¿Cómo supo qué hacer para perfeccionar su fe? No sé cómo supo, pero supo, porque quedó registrado acá. Y nosotros que nos sentimos débiles en la fe, que nos sentimos que estamos apostatando de la fe, que nos damos cuenta que nuestras actitudes son 100% humanas, no vamos a hacer nada. Él descubrió cómo fortalecerse en la fe, lo descubrió, lo hizo. Y que si nosotros miramos y lo estudiamos y buscamos del Señor, ¿no es cierto?, que nos permita, aunque no tengamos nada en nuestra mano, como no tenía Él, que no tenía las cartas de Pablo, no tenía nada. Sin embargo, Dios lo guió. ¿Por qué? Porque buscaba, y el que busca halla. Encontró la manera de que no le pase nada de eso, sino que se fortalezca en la fe. Por eso le digo, ¿cómo va a captar el mensaje de lo que Dios les está hablando? Y tiene que remontarse a varios puntos para atrás. Porque el mensaje no está en la palabra ni de hoy, ni de ayer, ni antes de ayer, sino en la suma de todo lo que Dios nos viene hablando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En el verso 16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Miren la relación: fe, gracia, seguridad, firmeza en alcanzar la promesa. Fe, gracia, seguridad. No nos podemos salir de ese camino. No fuimos salvos por cosas buenas que hicimos, por malas que hicimos, ni por lo que pudimos haber hecho, dejado de hacer, sino que fuimos condenados en Adán. Pero también, ¿no es cierto?, no nos perdonaron, no nos libraron por obras buenas ni malas, sino por su gracia. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos o no hicimos. Por su gracia, por la fe, por su gracia. De la misma manera, ¿cómo alcanzamos todas estas cosas que Dios puso delante de nosotros? Vamos corriendo y tenemos ahí por delante, está delante, para alcanzarla, como decía el pastor, hacia adelante. ¿Qué tenemos que mirar? Ver, de no salirnos de la senda, de la fe, de la gracia.
No, pero yo hice, pero me dijeron de la fe y de la gracia. ¿O acaso estamos en condiciones de podernos acercar a Dios porque es tan grande nuestra madurez que podemos acercarnos a Dios por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho ya? Si todavía somos inmaduros, pero todavía podemos acercarnos. ¿Por qué? Por nuestra fe en su amor, por nuestra fe en su piedad para con nosotros, por nuestra fe en su misericordia. Para eso nos acercamos. Y por su gracia, no porque seamos mejores o peores que otros, por su gracia alcanzamos misericordia y seguimos adelante. Esperando ese día de estar lleno de fruto de justicia. Y aún así me parece que nos seguiremos acercando por su amor. Bendito sea su nombre, porque eso después va a quedar definido todo el valor de las obras en el tribunal de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero muchas veces, por no saber cómo esforzarnos en la fe, por no saber cómo fortalecernos en la fe, estamos esperando que Dios haga cosas que ya están hechas, o estamos queriendo alcanzar cosas que están ahí, simplemente hay que agarrarlas. Es como que yo quiero tomar un vaso de jugo y está ahí. ¿Qué tengo que hacerlo? Lo agarro y tomo. Pero justamente por no saber cómo fortalecerse en la fe, por no saber cómo hacer para fortalecerse en la fe, muchas veces estamos esperando que Dios haga cosas que ya están hechas, o queremos estar alcanzando cosas que están ahí, que tenemos que por la fe alcanzarlas, y se nos va la vida entera y no la alcanzamos y están ahí. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Qué es lo que se le dijo? En Génesis, capítulo 17, verso 5. ¿Cuánto están oyendo? Génesis, capítulo 17, perdón, verso 5, Dios lo llama a Abraham y le dice: ya no será más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Abraham significa padre exaltado. Abraham significa padre de muchedumbre de gente. ¿Cómo puede ser un padre exaltado si no tiene hijos? ¿Padre de quién? O sea, que para que se cumple lo primero, tiene que cumplirse primero lo segundo. Tiene que tener hijos. O como dice acá, encima no le dice hijos, muchedumbre de hijos. No puede ser padre exaltado si primero no tiene hijos. O sea que para que se cumpla lo primero, se tiene que cumplir lo segundo. Ahora cuando lo llama para entablar y hacer un pacto con él, le dice: no será más tu nombre padre exaltado, sino que será tu nombre padre de muchedumbre de gente. Y le agrega la H en el medio. Para nosotros, en el lenguaje español, le agrega la H en el medio. ¿Qué queremos decir con esto? Que a lo que era, le agrega la H. ¿Qué significa? Que no le quita, sino que le agrega con esa H, porque sigue siendo padre exaltado, más ahora padre de muchedumbre de gente. Y así es el evangelio que nosotros predicamos. La gente piensa que por venir y acudir al evangelio tiene que dejar de tomar, de fumar, de tomar café, no comer galletita con esto, ¿no me entiende? Pero esa es una ignorancia tremenda, y es la palabra del enemigo que ha hecho correr por la faz de la tierra, la cual nosotros tenemos que desvirtuar con la verdad. El evangelio no te va a quitar, el evangelio te va a añadir, el evangelio no te va a devolver la vida de Abraham, el evangelio te va a dar la vida de Cristo. El evangelio no te va a privar, no te va a privar, el evangelio no te va a quitar, el evangelio te va a añadir, porque te va a enseñar que vivir no es droga, sexo y rock and roll, sino que vivir es amar. Te va a llevar todavía más allá. Pero para que se cumpla lo primero, tenía que cumplirse lo segundo. Padre exaltado, todo un delito. Padre de muchedumbre, que todo un delito. ¿Dónde está el hijo para que a mí me digan padre? Porque no me pueden decir padre, si me pueden decir esposo, pero no me pueden decir padre si no tengo hijo. Ahora bien, mire que dice en Génesis, Dios le dice: te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Le dijo: te he puesto por padre de muchedumbre de gente. No le dijo: te voy a poner. Le dijo: te he puesto
por padre de muchedumbre de gente. Eso es fe. Dios ya lo vio que estaba hecho cuando este todavía no tenía nada. Eso es fe. Dios lo mira y le dice: te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Llama las cosas que son, que no son, como si fuesen. Ya está. Dios ya lo vio. Te he puesto por padre de muchedumbre de gente. No le dijo te voy a poner, sino te he puesto. Y dice que él creyó. ¿Qué definición difícil, compleja tenemos? Dijimos la definición de difíciles y complejas. Eso es fe. Lo mira y le dice: te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ya está. ¿No le dijo te voy a poner? Mire, Isaías capítulo 53, verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ahora bien, cuando Isaías dice esto, Jesús todavía no había venido. Sin embargo, Dios ya lo vio y quedó escrito. Cuando Jesús vino, lo único que tenía que decir era: porque todo lo que está escrito de mí se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque eso es fe. No puede no cumplirse. Ahora bien, Cristo todavía no había venido, pero acá lo leemos, ya estaba hecho. Escuche, solamente un solo aspecto. Escuche, solamente un solo aspecto. Dice: por su llaga nosotros seremos. No, dice: por su llaga nosotros fuimos curados. Significa, oiga, significa que no tenemos que esperar a ver qué es lo que nos va a decir el médico para ver si nos convencemos, cuando deberíamos de estar convencidos por lo que Dios ya nos dijo. Ya está. Y por su llaga fuimos curados. Listo. Está hecho. Pero ni siquiera piense, ni siquiera se le cruce por la cabeza aquel que duda que vaya a recibir algo de Dios. Ahí está el problema. Pero a todos nos asalta la duda, seguro. Pero ninguno podemos quedar encerrados, esclavos en el castillo de la duda. Tenemos que salir. ¿Cómo? Fortaleciéndonos en la fe. Viendo la actitud que tuvo Abraham. Bendito sea su nombre. Y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuánto hay para mirar, para hablar acerca de eso nomás? Cristo todavía no había venido. Y ya habla en tiempo pasado. Eso es fe. Dios ya lo vio hecho. ¿Acaso se equivocó? No, ya lo vio hecho. Pero a nosotros nos está hablando de esto que ya fue hecho. ¿Cuánto más hoy? Si lo vio como hecho cuando todavía Cristo no vino, ¿cuánto más hoy que hace 2000 años que pasó? Está hecho. Entonces, oiga, no podemos, para tener una seguridad de nuestro estado de salud, esperar de tener una certeza de ver qué es lo que nos va a decir el médico, cuando en realidad la certeza y la confianza y la seguridad viene por lo que Dios ya dijo. ¿Ve? ¿Se da cuenta que nadie dice nada? ¿Se da cuenta que nos damos cuenta de nuestro estado de debilidad de nuestra fe? Seguro que nos damos cuenta. Si lo único que falta es que nos miremos todos uno con otro, seguro que nos damos cuenta. Ahora, si nos dimos cuenta, ¿no vamos a hacer nada? Porque a Abraham también se ve que algo le sucedió. Sin embargo, adopta una actitud que de fortalecerse en la fe, de no me debilitarme. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo se esforzó en la fe? El 17 dice: como está escrito, o sea, ya está, te he puesto por padre de muchedumbre de gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser, dice.
Escuchen, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser lo que Dios ya le había dicho que era, para llegar a obtener lo que Dios ya le había dicho que tenía. Ahí nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya estaba hecho. Faltaba que él alcance lo que estaba hecho. ¿Cómo alcanzo yo lo que ya está hecho? Y acá dice cómo él hizo, fortaleciéndose en la fe. ¿Y cómo hizo? Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios ya le había dicho que era, para llegar a alcanzar lo que Dios ya le había dado. Parece un juego de palabras, pero es fácil de entender. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? ¿Qué esperanza humana tenía? Ninguna. Si acá dice 100 años de edad, esterilidad de la matriz de Sara, o sea que esperanza humana, ninguna. Sino que su esperanza, ¿de dónde surge? De su fe. Entonces, de la fe, su actitud, me voy a fortalecer. Su convicción, plenamente convencido que es imposible que Dios me mienta. Primero, su actitud. Soy un débil en la fe, nací débil en la fe, moriré débil en la fe. Su actitud, me voy a fortalecer en la fe. Yo voy a perfeccionar mi fe. Su convicción, no importa lo que veo, estoy plenamente convencido de lo que Dios me dijo. No me importa lo que veo, no me importa lo que me cuentan, no me importa lo que me dicen, no me afecta. Porque considero y veo, tengo 100 años, considero y veo la esterilidad de la matriz de mi esposa, pero no me mueve lo que veo, estoy convencido por lo que creo. Su actitud, fortalecerse en la fe. Su convicción, plenamente convencido. Su paciencia, su prosperar. Y si algún tropiezo tuvo en su espera, no fue por causa de él, sino por causa de su esposa. El hijo no viene. Todo muy lindo, pero Cristo no vuelve. Todo muy hermoso, pero hace una cosa. Llegate al hijo de mi esclava. Llegate a mi esclava para tener un hijo de mi esclava. Así hizo. La decisión de Sara. Se fue a meter ahí, Sara ahí, la mujer ahí, a meterse. Ahí fue, a meterse. El propósito que Dios tiene con un hombre ahí, a meterse. Y el hombre que lo deja. Ahí está. Ahí están. Hasta el día de hoy, mandándose cohetes y misiles, árabes y judíos, permanentemente, por esa decisión de ese día. Ahí están, matándose, arrancándose los ojos, peleando por esa tierra, hasta el día de hoy. Por la decisión de una mujer. La iglesia también es una mujer. Entonces tenemos que mirar que como iglesia estamos formados por hombres y mujeres que somos la esposa del Cordero. Entonces no tomemos decisiones más de la que nuestro esposo toma. Es lo que él dijo y nada más. Pero fíjate, tenés 100 años, no me importa. Fíjate, tu mujer es estéril, no me importa lo que el Señor dijo. Pero no viene, vamos a esperar. Pero se dan los años, tenemos 102, vamos a esperar. ¿Cómo? Con paciencia. Ya va a pasar. Su fidelidad se mantuvo creciendo. Los años se van y se van y se siguen yendo. Bueno, vamos a mantenernos creciendo mientras tanto. Mientras vamos tomando unos mates y hacemos alguna cosa y plantamos algo, a ver si podemos comer de lo que plantamos, vamos a mantenernos creciendo. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios ya le dijo que era, para llegar a alcanzar lo que Dios ya le había dicho que estaba ahí para que lo agarre. Por eso decíamos que muchas veces, por no saber fortalecernos en la fe, estamos esperando que Dios haga cosas que ya hizo, o estamos queriendo alcanzar cosas como inalcanzables y están ahí para que la agarremos, como este vaso ahí. ¿Ves? Yo agarro, lo agarro, lo tengo en la mano. Bueno, cuando uno se fortalece en la fe es así, está ahí, hay que agarrarlo y no dudar por incredulidad, no debilitarse en la fe, sino estar plenamente convencido. Gloria a Dios. Y si no, bueno, fortalecernos en la fe. Vos no puedo estar así. Y no, yo ya no sé si voy a seguir yendo. ¿Y qué estás pensando? ¿Quién te metió en la cabeza qué? Mire,
Miré si llegara alguien y le diría, así que ya no te querés congregar, ya no voy a ir, no sé si mañana voy, si pasado voy, y viene y le preguntara a alguien, ¿por qué dejaste que Satanás minara tu corazón? ¿Por qué dejaste? Mirá cómo estás, mirá la actitud que tenés, ¿por qué dejaste que Satanás minara tu corazón? Cuando teníamos la responsabilidad y la oportunidad de dejar que Dios minara nuestro corazón. Porque esa es mi responsabilidad, que en mi corazón entra, por mis oídos entra, en mi cabeza queda dando vuelta a lo que yo quiero. Tantas palabras que Dios nos habló no te entraron. Pero eso que te dijeron, que te contaron, que lo vieron, que le dijeron, eso te entró. ¿Por qué dejaste? Gloria a Dios. Creyó en esperanza, contra esperanza. La esperanza humana, ninguna le viene en contra encima. ¿Cómo avanzó por encima de lo que le venía en contra? Por su fe. Por su fe. Porque de la fe sacó esa actitud, de la fe sacó esa convicción, de la fe sacó esa postura. Si no, ¿de dónde saca paciencia? A ver, ¿de dónde saca paciencia? ¿Lo dice Santiago? Bienaventurado cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿cómo logró lo que logró? Por causa de su fe. Eso es lo que marca nuestra diferencia. Bendito sea su nombre. A nosotros no nos habló que padre de muchedumbre de gente, que vamos a tener hijos. Nosotros nos habló de otra cosa. Nos habló justamente de que Adán fue crucificado, muerto y sepultado, y de que Cristo resucitó. Ahora miremos. El otro día hablamos con los hermanos ya en la granja, que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, dice, de Adán, de una sangre, hizo Dios todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallar. Entonces hoy miramos, pasaron los años y hay infinidad de diferencias de idiomas, de razas, de culturas, de naciones. Es impresionante cómo se ve la individualidad en la persona, por rasgos de la retina, por las huellas dactilares, por el patrón genético. Hay sexo masculino, hay sexo femenino, es impresionante. Sin embargo, para Dios solamente existe Adán y Cristo. No hay otro hombre. Y si nosotros no nos afirmamos en la fe, nos vamos a seguir mirando como miran todos. Miren, nos vamos a seguir mirando como seres humanos, y nos mirando como seres humanos, guiándonos como seres humanos, por razonamiento que generan emociones, que nos impulsan a las acciones, vamos a seguir así. Sin embargo, escuchen, Adán es un hombre que para Dios nació en el huerto del Edén y se murió en la cruz del Calvario. No se murió ayer, hace 2000 años que está muerto. Seguro que hay infinidad de raza, cultura, lenguaje, nacionalidades, sexo masculino, femenino, individualidad en las personas. No hay otra igual que otra, hay un montón, seguro. Pero para Dios solamente existe Adán y Cristo. En Adán todos mueren y en Cristo todos viven. ¿Y nosotros cómo lo vemos? ¿Con qué ojo lo vemos? ¿Con qué ojo lo ven aquellos que dicen no podemos dejar de ser pecadores? ¿Con qué ojo lo ven? Pero miren cómo están siendo enseñados ustedes para verlo. Miren cómo están siendo enseñados ustedes para verlo. Cristo también es un hombre que vino, que murió, que resucitó y que no se muere más. Y los que estamos en Cristo también hemos venido, hemos muerto, hemos resucitado y no morimos nunca más. Sin embargo, Adán es un hombre que nació en el huerto del Edén y que se murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo entendieron los que dijeron la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida? Estaban convencidos, fortalecidos en la fe.
Pero lógico, vamos a tener que creer, ¿cómo hizo él? ¿Cómo? En esperanza contra esperanza. Significa que humanamente no vamos a tener nunca ningún tipo de esperanza. Porque si nos ponemos a mirar lo que vemos, no va a encontrar esperanza nunca, jamás. Lo único que va a lograr es de la debilitación transformarse en raquítico y en muerto. Pero cuando comienza, ¿no es cierto?, a mirar las cosas en fe y se fortalece en la fe, toma esa actitud de fortalecerse en la fe, comenzando plenamente convencido de lo que Dios nos ha hablado. Entonces, cuando mira a un hermano, no va a mirar a un ser humano, sino que va a mirar a un cristiano. Y ahí nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas. Que acá no hay individuos con retina que son diferentes, huesas dactilares que son diferentes, con patrón genético que son diferentes, sino que todos somos uno en Cristo. Por un mismo espíritu, por un mismo patrón genético, el amor. Pues para Dios solamente hay dos hombres, Adán y Cristo. Adán se murió hace mucho y Cristo vive por los siglos de los siglos. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven, pero los que creen, los que están en Él. Hablábamos también con los hermanos allá de la granja, los primeros rudimentos justamente del Evangelio, que el hombre es condenado por el pecado de Adán. ¿Y sí qué culpa tengo? Fuimos todos condenados por causa de uno, seguro, pero también somos todos perdonados por causa de uno. Uno se portó mal, cobramos todos, seguro. Uno se portó bien y ganamos todos, los que creemos. Entonces ahí es donde comienza nuevamente la responsabilidad individual. Dios nos condena en los pecados de Adán. ¿Qué culpa tengo yo? Ninguna, pero mi culpa comienza cuando yo rechazo esta salvación que Dios me da. Ahí comienza. No tengo culpa por haber nacido de Adán, seguro, pero tenemos culpa de no haber recibido esta salvación que Dios nos ha dado. Ahí comienza la responsabilidad. Porque soy yo el que rechazo. Porque el ser humano es así. ¿Cuánto están oyendo? Ya termino. El ser humano es así. Mírase usted que está sentado ahí. El ser humano es así. No le pongas límite, no lo cargosees para nada, no lo moleste para, no le desordene, no le pida que obedezca a alguien, que le obedezca al marido, que obedezca al... No le pidas nada, sino que vamos a propagar, ayudar la libertad y la grandeza individual de cada persona. Pero no revengan con la palabra de Dios. Así es el ser humano. Entonces, cuando nosotros nos vemos así, tenemos que tomar una actitud. ¿Qué? De fortalecernos en la fe, porque yo no puedo verme, mirarme en el espejo así. Porque si me estoy lastimando a mí mismo, soy un enfermo. Un sano no se lastima a sí mismo, no se corta a sí mismo. Pero si nosotros estamos a nosotros mismos lastimándonos nuestro corazón, lastimando lo que decimos que somos, lastimando nuestra integridad, lastimando, ¿no es cierto?, esa identidad que Dios nos ha dado, no somos sanos, estamos enfermos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado? Absténganse de los deseos carnales que lastiman, destruyen, hieren lo que nosotros decimos que somos. Lastiman, destruyen, hieren nuestra identidad. Pero yo lo voy a seguir haciendo. Y está como si fuera agarrando un cuchillo y cortándote solo. Sos un enfermo. Pero hay alguien que puede decir, sí, soy un enfermo. ¿Hay medicina para mí? ¿Seguro? Claro que hay. Claro que hay. ¿Cómo? Fortalecernos en la fe. Tomar la palabra del Señor. No solamente tomarla, sino creerla. Estar plenamente convencidos. Primero que somos justos para poder producir obras de justicia. Convencidos plenamente y no dudando por incredulidad de nuestras actitudes. No, convencidos que Cristo es nuestra vida. No dudando por incredulidad, no debilitándonos en la fe al considerar las acciones humanas, no, plenamente convencidos que Cristo es nuestra vida y la podemos manifestar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre.
Bueno, mi deseo termina acá. Que esta palabra, ¿no es cierto?, pueda haber arrojado luz a la conciencia. Como si fuera, ¿no es cierto?, cuando se va a estudiar y está prestando atención a la clase, está prestando oído y entiende. Bueno, el que entiende tiene la oportunidad de aprender, y el que aprende tiene la oportunidad de ser enseñado, y el que fue enseñado tiene la oportunidad de hacer las cosas como le enseñaron y no como quiere. Amén. Así que con esto, con esta serie de palabras que Dios viene hablando, en donde usted va a sacar el mensaje, ya lo único que le queda por hacer es adorar con todo lo que pueda a su Señor, agradecerle por ser participante de este llamamiento y de esta gran faena, decirle: tan torpe era yo que no entendí, era como una bestia delante de ti, hasta había pensado en dejar de congregarme. Dígaselo, señal de que entendió, señal de que necesita ayuda y que no cualquiera se la pueda dar, pero que hoy vino a donde se la puede dar y usted la acepta. Nos ponemos de pie.